Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias vamos a ver si funciona esto, pero a Mateo 24. Vamos a estar terminando el capítulo 24 en esta mañana. Seguimos con el mismo tema, esperando la venida de Cristo. Para los discípulos, si recuerdan en el versículo 3 del capítulo 24, le dice: ¿cuándo va a ser esto que estás hablando? ¿Cuándo va a venir la señal? ¿Y cuándo va a venir tu reino? Esa es la idea de lo que están diciendo en el versículo 3. Y ellos están esperando que Cristo venga en ese momento, que Él ya estaba allí, pero que Él pase a reinar como esperaban. Entonces, cuando ellos dicen la venida, no están esperando que Él va a irse y regresar algún día, sino que esperaban que Él reinase en ese momento. Nosotros sabemos que Él se fue a las nubes, en Hechos capítulo 1, y que algún día va a regresar en las nubes, y miramos eso la semana pasada. Y miramos todas estas señales de lo que nosotros llamamos la segunda venida de Cristo, que los discípulos no entendían, pero que nosotros entendemos porque el Señor se ha ido y va a regresar, y es por eso que estamos esperando la venida de Cristo. Ahora, en estas últimas semanas hemos estado mirando cuándo va a ser el tiempo o la era, el momento, pero no nos dice el momento específico, sino que nos da señales de 3 años y medio que nosotros llamamos la gran tribulación, y esas señales son para indicarnos que el Señor viene pronto y que debían estar, o sea, ¿cómo debe estar el hombre en ese momento? Debe estar alerta, debe estar preparado, debe estar siendo responsable con lo que el Señor le dio, y vamos a ver esas cosas hoy. Pero quiero empezar vamos a leer el pasaje y después me meto acá en esto, pero vamos a empezar en Mateo capítulo 24, versículo 36, y ya vimos todas estas señales, estamos ahí y ellos están esperando cuándo va a ser específicamente el momento, y el Señor les va a contestar esto específico, versículo 36 al 51, dice así: pero de aquel día y hora de la venida del Señor, eso, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón: mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Estamos y vamos a ver las próximas semanas también sobre esperar la venida de Cristo, pero hoy el Señor va a darnos cosas específicas con ilustraciones, y las próximas semanas también nos dan lo que llamamos parábolas para que entendamos bien. Pero la idea acá es estar listo porque el Señor viene. Entonces estamos esperando la venida de Cristo. Y hay 2 formas de esperarlo, y eso es lo que vamos a ver en este día. La forma listo, preparado, y la forma donde realmente seguís con tu vida indiferente a la segunda venida de Cristo. Quiero empezar acá en el versículo 36, y va a ser modo de introducción realmente a todo el tema, pero miren el versículo 36 conmigo. Dice: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo
el Padre? ¿De qué está haciendo referencia este versículo? Está volviendo a la venida del Señor. Ahora, si recuerdan, miramos rápidamente, pero miramos cuando la abominación de la desolación entra al templo, ¿qué dijo el Señor? Corran por su vida, porque el anticristo se puso en el lugar de Dios para ser adorado. Y realmente comienza lo que llamamos la gran tribulación. Y por esos 3 años y medio ya hemos visto guerra, ya hemos visto hambre, ya hemos visto terremotos, ya hemos visto cosas horribles que suceden. Pero cuando llega eso va a ser aún peor. Y empieza lo que ya miramos, empiezan a haber falsos cristos diciendo acá está el Cristo. Empieza, y miramos hace 2 semanas atrás, que el mundo, las potencias de los cielos van a ser sacudidas. No va a haber luz, va a haber oscuridad, el sol no va a dar su luz, las estrellas no van a dar su luz, la luna no va a resplandecer el sol de la luz, la luz del sol, perdón. Va a ser sacudido. Y después dice, entonces aparecerá el Hijo del Hombre. Ahora, cuando todas esas cosas suceden, y al momento cuando Él aparece, es en ese orden cronológico. Todas esas cosas van a suceder y después va a venir el Hijo del Hombre. Pero no nos dice qué día y hora va a venir el Hijo del Hombre. Esas cosas no es que van a suceder un día a otro, van a estar sucediendo al final de la gran tribulación. Y algún día, cuando la gente ya se acostumbró a que es así, y cuando ya excusaron por qué es así, probablemente lo van a llamar calentamiento global, y van a estudiar y ver por qué el sol hizo eso, y por qué la luna, y por qué todas estas cosas, pero en ningún momento van a ir a la palabra de Dios y entender por qué está sucediendo todo esto. Pero van a estar buscando una razón y volviendo a una vida tratando de normalizarlo lo más que puedan, sin responder a Dios. Y el Señor está diciendo, aún con todas estas señales y todas estas cosas que están sucediendo, lo que no sabemos es el día y la hora. Eso es lo que nos dice el versículo 36. De aquel día y hora nadie sabe. Sabemos más o menos el tiempo cuando va a pasar, porque tenemos un montón de señales. Ahora, si recuerdan, no voy a buscar los versículos, pero en Daniel capítulo 12, versículo 11 y 12, lo pueden estudiar después si quieren o anotar. En Daniel 12, 11 nos habla de que la tribulación, la gran tribulación, va a ser de 1290 días. En Apocalipsis, cuando nos habla del mismo periodo, nos dice 1260 días. Y Daniel agrega 30 días allí, que creemos, porque Dios no nos dice qué son esos 30 días y qué sucede, pero creemos que en esos 30 días están esperando la venida del Señor y están esperando a que el Señor regrese y Él va a juzgar a las naciones. En Daniel capítulo 12, versículo 12, Daniel agrega 45 días más. Él dice un total de 1335 días y pensamos que en esos 30 días el Señor va a regresar, juzgar y después va a preparar todo para establecer el reino milenial que sucede después de esos 1335 días. Pero otra vez, eso no estamos adivinando, pensamos que es así, pero no sabemos qué pasa específicamente en esos días. Lo único que sabemos es que no sabemos, eso es lo único que sabemos, que no sabemos el día ni la hora que el Señor va a regresar. Con todas las señales que hemos visto, hay que estar preparado, hay que estar alerta, puede ser en cualquier momento, pero no sabemos cuándo. Miren lo que dice el versículo 36. Ni los ángeles saben, nos dice en el versículo 36. Ni siquiera los ángeles del cielo. Ahora, es interesante eso, porque lo que Mateo está haciendo acá es diciendo las personas más cercanas a Dios no saben. Los ángeles, en Isaías capítulo 6, nos muestra, nos da una ilustración de que los ángeles están sirviendo a Dios y están allí con Él día y noche sirviendo a Dios y están en su presencia. Nos dice en Mateo capítulo 18, versículo 10, que ellos están cara a cara delante de Dios, en intimidad con Él, lo conocen bien, saben lo que Él está haciendo, miran lo que Él está haciendo con el hombre en la tierra y todo. Tienen mucho conocimiento de lo que Dios está haciendo porque están ahí en su presencia.
Mateo capítulo 13 nos dice que los ángeles son los agentes que van a traer el juicio. Entonces ellos tienen que saber lo que Dios quiere, porque ellos van a hacer lo que son los que traen el juicio. Es interesante, pensaba en esto de una forma política, pero no incorrecto, ¿no? Si vos querés algo, y normalmente cuando vos querés algo, buscás a la persona que más cercano está a poder darte ese algo, ¿no es cierto? Y pensaba que si yo tuviera comunicación con un presidente o con alguien político, lo llamaría y le diría: mirá, necesito esto, ¿podés usar tus contactos para arreglar esto? La idea de eso es, vos tratás de conocer a alguien y el mundo trata de conocer a la persona más alta para poder tener algo de privilegio a esa persona. En el caso acá, la idea es que los ángeles son las personas que están en el lugar de privilegio, sirviendo a Dios, conocen a Dios, y lo más importante de todo esto es que ellos no saben el día y la hora. Así que alguien tan cerca a Dios, que hace un montón de cosas para Dios, no tiene ni idea el día y la hora. Saben el tiempo más o menos, porque tienen todas las mismas señales que tenemos nosotros, pero no saben específicamente el día y la hora. Mencioné esto la semana pasada, pero ni el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo. Ahora, Cristo nos dice, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo. El Hijo tampoco sabe. No sabe cuándo va a ser el día y la hora que va a regresar el Señor. Ahora quizás te preguntas, y debe ser una pregunta que surge en tu cabeza: ¿cómo puede ser que Cristo, que es Dios, que es omnisciente, que significa que sabe todas las cosas, no sabe esto? ¿No es cierto? La definición es: Dios sabe todo. Creemos que Dios sabe todo porque su palabra nos indica que Él sabe todo. Creemos que Cristo es Dios porque su palabra nos indica que Él es Dios. Entonces, si Cristo es Dios, no significa que es 80% Dios, es 100% Dios, y Dios conoce todo. Entonces Cristo es Dios y por lógica conoce todo, ¿no es cierto? Ahora entonces, si conoce todo, ¿qué significa el versículo 36? Que ni el Hijo sabe específicamente esta hora y este momento. Realmente voy a mencionar un versículo, no lo tengo en el PowerPoint, pero se lo voy a leer. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8 realmente. Pero lo que pasa acá es, Dios, Cristo, que es Dios, Él estaba desde la eternidad con el Señor, no tiene principio ni fin, igual que Dios. No entendemos eso en nuestras mentes, pero existió siempre. Él tenía todos los atributos divinos y sigue teniendo todos los atributos divinos. Y Dios, Hijo, Cristo, dejó esas cosas de lado. No quiere decir que no era Dios, sino que vino a ser hombre, y aunque tenía esos atributos divinos, decidió dejarlos en manos de Dios para que Él decida cuáles atributos usar mientras estaba aquí. Eso es la explicación sin entrar a filosofía y teología a full. Entonces, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, resume lo que está pasando. Dice así: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Tenemos ahí, Cristo es Dios, es igual a Dios, es la misma forma que Dios, y nos dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él podría haber dicho, yo soy Dios y voy a mantenerme o voy a seguir como Dios. Pero Él dijo, tengo todos los atributos de Dios, soy Dios completamente, pero no me voy a aferrar a esas cosas. ¿Y qué hizo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ahora, tengo que tener mucho cuidado acá, porque es muy fácil pasar de una línea a otra y decir algo que es herejía, ¿no es cierto? No estoy diciendo herejía. Acá el versículo 7 dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Eso no significa que Jesús dijo, ya dejo de ser Dios. La idea que tomó es que Él viene a ser 100% hombre, y en esa humanidad que Él adoptó, que Él tomó,
Si bien Él es Dios y tiene todos los atributos de Dios, lo que está hablando es que restringió algunos atributos para poder ser Dios hombre. Y estaba en las manos de Dios Padre. Lo que el Padre quería revelarle, eso es lo que sabía Dios. Por ejemplo, sabemos en la Biblia que nos dice que Cristo, cuando iba creciendo, ¿qué iba haciendo? Iba aprendiendo, estudiando, y su conocimiento crecía. ¿Te preguntaste por qué es eso en la Biblia? Si es Dios, es eso lo que estamos hablando acá. Él tenía ese atributo, pero el Padre quería que no lo use, entonces Él no lo usó. Si bien, entonces Él estaba aprendiendo de la palabra de Dios mientras crecía. La otra cosa que va agregado acá es que, perdón, se me fue, mi mente está, estoy tratando de no decir algo con herejía. Se fue. Entonces, perdón, se fue, pero entonces el Filipenses nos está diciendo, Él es Dios, y al venir como hombre, no dejó de ser Dios, sino que dijo, estos atributos no los voy a usar, a menos que Dios me guíe a usarlos. Ahora, al mismo tiempo, en Juan capítulo 2, nos dice que Él no necesitaba que nadie le revele el corazón de los hombres, porque Él ya los conocía. ¿Eso qué significa? Dios, en su voluntad, le dio el conocimiento de los corazones de los hombres. Entonces lo que estamos viendo, y podemos ver otros pasajes, pero Dios le está dando el conocimiento que Él quiere que sepa a Jesús. Aun cuando Jesús es Dios, Él decidió dejar esos atributos a la mano de Dios para que Dios le muestre lo que Él necesitaba y se ha revelado en esa manera. No es que perdió el atributo, sino que decidió no usarlo. Bien. Pueden pasar, si quieren, pueden poner en el cubo, aunque vas a encontrar mil cosas. Podés ir a tu libro de teología y pasar horas hablando de lo que acabo de hablar. Se lo traté de resumir en 5 minutos. Pero el versículo 36 es muy importante porque el tema no es específicamente si Dios sabe o no, pero nos dice Jesús, que es Dios, ni Él sabe el día y la hora. ¿Por qué? Porque no usó ese atributo. Porque Dios no decidió revelárselo. Ahora, les digo esto, hoy Dios sabe eso, Cristo sabe el día y el momento, porque cuando Él regresó al cielo, cuando Él fue glorificado, realmente pasó otra vez a tener la misma gloria que tenía cuando estaba con Dios Padre antes. Pero mientras estaba aquí restringió ese uso de sus atributos y no sabía. Entonces lo que nos está diciendo en el versículo es, los ángeles, que son lo más cercano a Dios, Dios Hijo, que es Dios Hijo, no sabe el día y la hora, sino que es solamente el Padre, solamente Dios. Y remarca acá, solo el Padre. Ahora, les digo esto como una nota extra. Si vos escuchás a algún predicador, que hay muchos, decir, el Señor va a regresar en esta y esta y esta fecha, sacá este versículo, Mateo 24, 36, y decís, nadie sabe, solo el Padre. Entonces, no escuchen ni una palabra más de lo que dice ese predicador, porque es un falso maestro. Hoy en día es muy popular eso, ¿no es cierto? Yo me acuerdo en el año, creo que era el 2012, estábamos viajando por Estados Unidos en ese tiempo y estábamos viajando a algunas de nuestras iglesias y escuché en la radio y estaban hablando que en el 2012 todo se terminaba, el mundo se terminaba. Y era una radio cristiana y hablaban algunas personas que dijeron, estoy vendiendo mi casa, dejé el trabajo, voy a disfrutar de estos últimos 20 días antes de que venga el Señor, y empezó a juntar toda su plata y lo malgastó, tenía deudas que armó, que preparó y dijo igual no voy a estar. Ahora no sé qué es de su vida, pero eso él estaba diciendo en la radio cristiana, muy contento, diciendo el Señor regresa, y siendo totalmente irresponsable, y sabemos que el Señor no regresó en ese momento, ¿no? Primero porque tienen que suceder todas estas cosas de la gran tribulación primero, ¿no? Pero segundo, nadie sabe cuándo va a regresar el Señor. Y eso es lo que Mateo quiere remarcar, porque como no sabemos, hay 3 cosas que debemos estar haciendo. Y eso es lo que nos va a decir. Primero, debemos estar alertas. Porque como no sabemos, debemos estar alertas para ver las cosas, para estar en el tiempo o cuando está cercano saber que Él viene.
Versículo 37 nos dice: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor nos da una ilustración acá, los días de Noé. Quizás conoces bien la historia de Noé, quizás no, o lo has escuchado más o menos, o quizás no tenés idea, pero Noé, en Génesis capítulo 7, Noé recibió palabra del Señor, que el Señor le dijo que construya una barca, un arca enorme. Si querés ver una réplica, podés ir a Estados Unidos, a Kentucky, y ahí tienen una réplica enorme de las medidas que sería el arca. No creo que se va a flotar si hay un diluvio, pero es la réplica. Y el Señor le dio a Noé esta encomienda, digamos, de armar el arca. Y construyó el arca por 120 años. Pero es interesante, Noé no estaba solamente construyendo el arca, sino que la idea que tenemos en 2 Pedro, versículo 2, no lo tienen que buscar, lo busco yo, pero 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos dice... está hablando de Noé también, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La idea de esa frase ahí es que Noé no era un constructor y haciendo el arca nomás, sino que era un predicador de justicia. ¿Qué es lo que estaba predicando? Por 120 años él estaba construyendo su arca, usándolo probablemente como ilustración para su mensaje. Noé, ¿por qué estás construyendo esta arca? Bueno, te voy a decir, el Señor me dio palabra de que por la violencia, por la maldad, por el pecado y cómo ha crecido, va a destruir a la tierra. Va a destruir lo que conocían hasta ese momento, y lo hizo con un gran diluvio. Y él predicó por 120 años sobre la justicia de Dios y cómo debían arrepentirse, y en ese momento era venir al arca. ¿Pero qué hicieron? Se burlaron. Versículo 37, así como en los días de Noé va a venir el Hijo del Hombre. Versículo 38, pues así como en aquellos días antes del diluvio, ellos comieron, bebieron, se casaron, se estaban dando en matrimonio, digamos, hasta el día en que entró Noé en el arca. ¿Qué es lo que pasaba? Noé les predicaba. Sabemos de otros pasajes que se burlaron de Noé. Sabemos que pensaban que estaba loco Noé. Y la idea de esas 4 frases: no está mal ni comer, ni beber, ni casarse, ni darse en matrimonio, sino lo que está diciendo es: vivieron con su vida normal, indiferente al mensaje de Noé. Siguieron con su vida. Tenés 120 años y escucharon el mensaje, lo ignoraron y siguieron con su vida. Hasta que, nos dice, hasta el día que entró Noé en el arca. Perdón, tenía 2 Pedro acá, pero Génesis 7, 11 al 16 nos habla de ese día. Dice, el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y cayó la lluvia, que no había llovido hasta ese momento, cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Y toda fiera según su especie, y todo ganado según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, toda clase de ave. Entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2 de toda carne en que había aliento de vida, y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado, y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Y después, si lees los próximos versículos, vino el diluvio. Ahora, por 120 años las personas tenían la opción de escuchar a Noé y decirle: Noé, quiero un lugar en tu arca. Y él les hubiese dado, eso era lo que estaba predicando, les hubiese dado un lugar. Pero por 120 años siguieron con su vida, escucharon el mensaje, lo ignoraron, no estaban listos. La puerta se cierra detrás de Noé y las personas que querían entrar, que era su familia. Versículo 38, ¿y qué pasó?
no comprendieron, no entendieron, no les importó. ¿Hasta qué? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, ¿no? La palabra diluvio realmente es la palabra cataclismo. Cataclusmos es. ¿De qué palabra sacamos ahí? Cataclismo. Era más que un diluvio, era el mundo realmente desarmándose en ese momento. Y dice, era algo horrible. Y dice, no lo comprendieron hasta que vino el diluvio y empezaron a ver eso. Y probablemente, no nos dice la Biblia, pero probablemente corrieron al arca, golpearon la puerta, dejanos entrar, Noé, nos equivocamos. Y ya era tarde, no estaban preparados. Y nos dice acá que se los llevó, el diluvio se los llevó a todos. Ahora el Señor está dando una ilustración acá de Noé. Él dice, ellos no escucharon, ellos siguieron con su vida indiferentes. Y el juicio vino, el juicio del diluvio, y se los llevó a todos. Así va a ser la venida del hombre. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Hoy en día, el Evangelio es predicado. El Evangelio está en la palabra de Dios. Nos habla que el Señor va a regresar. Nos habla de que podés morir en cualquier momento. Y cuando morís, ya no hay vuelta atrás. O conoces a Cristo como tu Salvador y pagó tus pecados, o no conoces a Cristo como tu Salvador. Esas son las dos opciones de cualquier persona en todo el mundo. Y eso puede pasar en cualquier momento. Y predicamos eso. Por 2000 años estamos predicando lo que Cristo hizo. Y vamos a seguir predicando hasta que Cristo regrese, ¿no es cierto? Pero las personas hoy siguen indiferentes. No están preparados. Y lo que vemos acá, versículo 40, entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Ahora, quiero decir algo en este pasaje. Quizás escuchaste este versículo. Hay una canción famosa, hay una película que se llama Como ladrón en la noche, que está basado en este pasaje y habla del rapto, ¿no? ¿Qué es el rapto? Miramos eso la semana pasada. Es cuando el Señor va a venir a las nubes y va a llevarse a su iglesia, ¿no es cierto? Los creyentes de ese momento, los que son del tiempo de la iglesia, que es de Hechos en adelante, más de 2000 años, van a resucitar primero los que murieron y después el resto que conocemos a Cristo como nuestro Salvador vamos a ser raptados, vamos a en el rapto a estar con el Señor, ¿no? Y por esos años vamos a celebrar en las bodas. Ahora, este pasaje no habla del rapto. No es el rapto esto. ¿Por qué? El rapto ya sucedió antes de la tribulación. Entonces, no es que ahora pasó toda la gran tribulación y dijo, ay, me voy a llevar a la iglesia, me olvidé, me lo llevo y quedan los inconversos. Sino que el pasaje está hablando totalmente al revés. ¿Por qué digo eso? El versículo 39 dice, no comprendieron hasta que vino el diluvio y ¿qué hizo? Se los llevó. Se los llevó a todos. ¿Qué fue eso? Es el juicio de Dios lo que está hablando ahí. El juicio de Dios sobre su pecado, donde no se arrepintieron, fue el diluvio en los tiempos de Noé. Y la palabra es, se los llevó a todos. Esa misma palabra está en el versículo 40 y en el 41. ¿Y qué dice? En el 40 hay dos en el campo, que es la idea ahí, en el versículo 40 son dos hombres, según el griego, son dos hombres trabajando en el campo. Y eso era un trabajo normal para los hombres en ese tiempo, y están los dos trabajando, y dice, uno será llevado, la misma palabra, y el otro será dejado. ¿Qué es lo que está diciendo? Normalmente nosotros hemos escuchado, yo he aprendido esto, hay libros, hay canciones, hay todo. Dice, esa persona fue raptada, es un creyente que fue al cielo con el Señor y quedó el inconverso, y es al revés. La palabra llevado ahí es, esta persona fue llevado para juicio de las naciones, que vamos a ver en el capítulo 25. Y la persona que quedó es el creyente que va a prepararse para el milenio que viene. Esa es la idea de ese pasaje. Entonces, si han escuchado lo que yo ya comuniqué, no es el rapto, cambien toda su sintonía en su cabeza, porque el rapto no sucede en este momento, sucede antes de la tribulación.
tribulación, y esto está hablando de la segunda venida del Señor. Versículo 41, hay dos mujeres, están moliendo en el molino. Eso era un trabajo de las mujeres normal en ese tiempo, y están las dos en el molino. Una será llevada a juicio porque no conoció a Cristo, porque no estaba preparada para la venida del Señor, y la otra será dejada porque va a prepararse para el reino milenial. Entonces, cuando hablamos de juicio, ahí es, el Señor va a venir, y ¿qué es lo primero que va a hacer? Va a juzgar a las personas que no se arrepintieron después de todas las señales que vieron. Y todo esto es una ilustración, igual que Noé, que no escucharon, siguieron su vida, no les importó, eran indiferentes. En este caso vos decís, ¿cómo puede ser todas estas cosas sucediendo en el mundo? Y ven todos estos detalles, y sin embargo siguen con su vida normal, y dicen, no importa, no voy a decir que es Dios, no voy a arrepentirme de mi vida, sino que voy a seguir viviendo como estoy viviendo. Y el resultado es que van a seguir su vida normal. Van a tratar de normalizar lo más que puedan, y va a venir el Señor y va a llevar a las personas que no conocen a Cristo para juicio. ¿Tuvieron oportunidad de creer esas personas? Sí. Tuvieron toda la tribulación para realmente darse cuenta y arrepentirse y reconocer a Dios y creer en Cristo, pero no lo hicieron. Y ahora, cuando no saben, va a venir el Señor y va a llevarlos a juicio. Versículo 42. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Creo que es el próximo. La palabra acá, velad, es la idea de estar alerta, y está en un tiempo, es imperativo presente, dice estar continuamente alerta. Lo que nos está diciendo es esto. Si vos estás hoy acá y no pasó la gran tribulación todavía, quizás decís, tengo tiempo, cuando vea las señales de la gran tribulación voy a creer. La Biblia nos dice que podés morir en cualquier momento. Sabemos eso por el mundo, sabemos eso. Cualquier persona puede morir, puede ser enfermedades, puede ser pandemia, puede ser cualquier otra cosa, y oramos que no sea así, pero el resultado normal de la vida es que cualquiera puede morir en cualquier momento. Y la pregunta es si estás preparado para ese momento, porque la Biblia nos dice que una vez que morís vas directamente delante del Señor. Él va a juzgarte. ¿Qué va a juzgar? Va a mirar tu vida de pecado y va a decir, sos pecador. Y va a mirar, como miramos hace unas semanas atrás o un mes atrás, el libro de la vida, donde dice, si creíste en Cristo, Él va a mirar ese libro y va a decir, Andrés creyó, entonces Él va a pasar al cielo. Pero si no creí, si no estaba preparado para ese evento en mi vida, viene el juicio de Dios y nos manda al infierno que preparó para el anticristo, que preparó para Satanás, y ahí van a ver las personas que no creyeron en Cristo. Entonces, debemos estar alertas, debemos velar, debemos estar listos para esto, y es lo que vamos a estar mirando las próximas semanas. El número 2, estar preparados, versículo 43. Pero comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Bien, acá nos da una ilustración. Si vos tenés tu casa, y estás en tu casa y vos sabés, ¿no? Hay veces que hay películas sobre esto donde alguien le buchonea a alguien y le dice, van a venir a tu casa a robarte en este momento de la noche. ¿Qué hace esa persona? Bueno, no creo que sea verdad. Me voy a acostar, voy a dormir tranquilo porque este siempre miente, ¿o no? ¿Qué va a hacer? Si sabe que viene el ladrón, está seguro que viene el ladrón, probablemente o va a tener a la policía esperando ahí, o va a tener un arma, pero va a estar preparado. O vacía su casa para no ser robado, no sé. No va a estar allí durmiendo tranquilo, descansando. Va a estar preparado para esa venida del ladrón. Nos dice, y si sabés a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubieras estado alerta, preparado, y no hubieras permitido que entrara en su casa.
Ahora, la palabra de Dios no nos dice que Cristo es un ladrón, pero nos dice que Cristo es como un ladrón que viene cuando menos lo esperas. La mayoría de los robos que suceden son porque no sabemos qué van a suceder, ¿no es cierto? Te agarran desprevenidos, buscan personas que están desprevenidas, que no están preparadas y roban a esas personas. Normalmente es así. Y la idea acá, el Señor está diciendo, estas personas no están preparadas, pero ustedes escuchen, ahí vienen las señales, prepárense. ¿Cómo nos preparamos? Creer en Cristo como tu Salvador. Así te preparas. Ahora esta frase, quiero pasar a algunos versículos que habla sobre la frase del Señor siendo como un ladrón que puede venir en cualquier momento y no sabemos cuándo. En Lucas 12, versículo 35 al 40, nos dice así: estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Y ya sea que vengan la segunda vigilia, ya sea que vengan la segunda vigilia o aún en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Versículo 39. Podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubieran permitido que entrara en su casa. El mismo pasaje que estamos leyendo ahora, pero lo escribe Lucas. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. En 1 Tesalonicenses 5, versículo 2, nos dice: pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Y la idea es cuando no lo esperamos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Pero va a venir como ladrón. Apocalipsis 3, versículo 3, dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y Apocalipsis 16, versículo 15: he aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Pero viene como un ladrón. La Biblia marca vez tras vez, tras vez, tras vez. Lo hizo en el tiempo de Noé. Estén preparados, viene el diluvio, se burlaron. Hoy en día el Señor va a regresar, y si bien no aplicamos esto específicamente hoy porque tiene que pasar la gran tribulación, el Señor puede venir a buscar a su iglesia en cualquier momento, y el Señor, tu vida puede terminar en cualquier momento. Dios quiera que no sea así, pero puede pasar. Y la pregunta es si estás preparado para eso. En el tiempo de Noé, una vez que empezó a caer el agua, se dieron cuenta y no estaban preparados. En el tiempo de la tribulación, cuando llega el Señor, van a verlo, y nos dice la Biblia que se van a poner tristes muchas naciones. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. La pregunta es si estás preparado vos. No esperes. El último punto, versículo 45, es de demostrar fidelidad. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Acá nos habla sobre un siervo fiel y prudente. Y el Señor va a darnos otra ilustración acá para marcar cómo debemos estar viviendo mientras estamos esperando. Y la idea acá es de fidelidad, pero nos dice en el versículo 45, hay un siervo fiel y prudente.
Y el Señor lo puso sobre su casa para darle la comida o para realmente tener todo bajo su posesión y distribuirlo y seguir funcionando en las cosas del Señor. Versículo 46 dice: dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Haciendo cómo? Haciendo lo que debería estar haciendo. Y está hablando acá, el siervo fiel es un hijo de Dios, un creyente. Y lo que está diciendo es, no solamente ya conocemos a Cristo, estamos alerta, estamos preparados, alerta porque puede venir en cualquier momento, preparados porque ya conozco a Cristo como mi Salvador, sino que estoy haciendo las cosas que el Señor quiere que haga, estoy obedeciendo su palabra, estoy sirviéndole, estoy ministrando. Aprovecho para agregar, por favor, entréguenme las hojas de ministerio. Porque eso es lo que deberíamos estar haciendo mientras estamos esperando la venida del Señor, es viviendo para Dios, ministrando en la iglesia, sirviéndonos el uno al otro. Hay hojas allá atrás, por la duda, pero... Versículo 47. Esa persona que es creyente va a estar haciendo esas cosas. Dichoso, o dice, de cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. ¿Qué significa eso? Hay un pasaje que tengo acá, Apocalipsis 3:21, y dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Hay un contexto grande allí, pero la idea acá, el vencedor no es alguien que ganó una pelea sobre otras personas y ganó el campeonato. El vencedor es esa persona que conoció a Cristo y que vivió para Cristo en su vida y es salvo, y lo que va a hacer el Señor es concedernos sentarnos con Él en el trono, al lado, como Él venció y se sentó al lado del Padre. Entonces va a estar el Padre en su trono, Cristo en la mano derecha del Padre, y nosotros vamos a estar reinando con Él. ¿Quiénes son nosotros? Las personas creyentes que están siendo siervos fieles hoy con los recursos que Dios le ha dado. ¿Qué son los recursos que nos ha dado? Dones espirituales, habilidades, tiempo, y Dios quiere que los uses para servir a Dios. Pero nos habla también de un siervo malo. El siervo fiel y prudente es un creyente. Eso es la ilustración principal de la historia. Es una persona que conoce a Cristo como su Salvador. No hay un siervo fiel y prudente inconverso. No hay. Hay siervos que actúan como un siervo fiel y prudente, pero que no son salvos. Pero no hay un siervo realmente fiel y prudente que sea inconverso. Son todos creyentes. Esa es la ilustración del Señor. El siervo malo, que dice acá en el versículo 48: pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón: mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Una ilustración muy descriptiva acá del Señor. Tenemos al siervo creyente, al fiel y prudente. Está viviendo para el Señor, está usando sus habilidades, sus dones, su tiempo para servir a Dios y a los hermanos, porque eso es lo que Dios quiere. Está edificando a los hermanos. No importa si uno lo hace o si otro lo hace, yo estoy enfocado en servir a Dios. Y el siervo malo dice: no viene el Señor todavía, ya voy a creer. Yo tengo un amigo mío en hockey, Nico, no sé si algún día va a ver la grabación o no, pero lo digo, se lo dije a él ya varias veces. Yo les compartí el Evangelio a él y a mis otros compañeros de hockey, pero me senté con Nico, hablé un buen rato, y unos días después alguien hizo un chiste de lo que yo había dicho, y él dice: pero no hagas eso, ¿por qué? Y me compartió el Evangelio a mí, Nico. Esto es lo que tenés que hacer para creer. Cristo murió, tenés que arrepentirte de tus pecados y creer. Eso es lo que me dijo básicamente mi compañero. Entonces yo lo miré y le dije: es verdad, eso es el Evangelio, ¿por qué no lo crees? ¿Por qué no creíste? ¿Por qué lo entendiste? Dice: ya lo voy a hacer, algún día lo voy a hacer, pero por ahora
estoy tomando pasos de bebé, me dijo, lo entiendo, pero no lo voy a creer. El Señor acá está diciendo, Él básicamente está diciendo, yo voy a seguir con mi vida, y Él piensa que a último momento Él va a creer justo antes de lo que sea que suceda. Pero no sabemos justo antes de nada, porque no podemos decir, ninguno de nosotros puede decir, vamos a estar hoy a la tarde o mañana. No sabemos cuándo llega el fin. Pero sí podemos estar preparados. Y mi compañero dice, el Señor tardará. Es básicamente lo que está diciendo. El siervo malo acá está diciendo, mi Señor tardará. Entonces nos da una ilustración de cómo es esta persona. Y en el versículo 49 nos dice, y empieza a golpear a sus consiervos. Come y bebe con los que se emborrachan. Realmente está de fiesta en fiesta. Está gente ahí, está golpeándolos, maltratándolos. Realmente es uno de las peores personas que podés conocer. Y dice, igual no importa, porque mi Señor tarda y algún día me voy a arrepentir y voy a arreglar cuentas a último momento. Y el Señor dice una vez más, porque ya lo hemos visto varias veces, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera, y a una hora que no sabe. ¿Quién sabe esa hora y ese día? Dios Padre, es el único. Y el mundo hoy, y el mundo en este momento, con todas las señales que tenían, igual dijeron, voy a esperar. Y el mundo hoy, con la predicación de la palabra de Dios, con la tecnología que tenemos, con el mensaje que se muestra, a veces está en la tele, está en diferentes lugares, está en la radio, con todo eso, dicen, no es para mí, soy indiferente a eso, y lo rechazan. Y el Señor dice, son siervos malos. Ahora, es importante esto, no todas las personas inconversas son golpeadores, no son todos golpeadores. Hay algunos golpeadores, pero no son todos. Hay creyentes que son golpeadores. No son todos golpeadores, no son todos borrachos. Él nos está dando una ilustración de alguien inconverso que realmente está viviendo una vida desenfrenada en su pecado. Y él dice, él es un siervo malo. Pero noten algo, porque quiero marcar esto. Ahora vamos a ver eso. Versículo 51. ¿Qué va a pasar con esa persona? Dice, lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Lo azotará severamente. La palabra azotar acá es la palabra dicotomeo. Y realmente esta palabra significa cortar en dos. Y está usado en Éxodo capítulo 29, versículo 17. No me acuerdo si está acá así. Luego cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus entrañas y sus piernas y los pondrás con sus pedazos y con su cabeza. La palabra es cortarás. Y realmente esa es la misma palabra que está diciendo acá. Nosotros lo tenemos como azotar. No sé si tenés otra traducción en la Biblia qué palabra usó, pero la palabra es, Él va a ser castigado severamente, cortado en dos. Va a ser un castigo tremendo. Y noten una cosa más, porque quizás decís, yo no conozco al Señor, pero yo soy alguien bueno. No soy esta persona malvada que la Biblia dice que es el siervo malo. Pero noten esta frase, versículo 51. Y le asignará un lugar con los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Los hipócritas son esos siervos malos que están aparentando ser un siervo fiel y prudente. ¿Qué es lo que está diciendo? Son personas religiosas. Son personas que asisten a la iglesia. Son personas que dan su ofrenda, su diezmo. Son personas que quizás están limpiando la iglesia, quizás están ministrando en la iglesia. Están sirviendo a Dios, entre comillas. Pero realmente no conocen a Cristo como su Salvador. ¿Y qué es la palabra hipócrita? Significa aparentar algo que no sos. Es la palabra de un actor. Entonces lo que está diciendo es, hay personas hoy que aparentan ser un cristiano, aparentan ser un creyente, aparentan conocer a Cristo como su Salvador, pero solamente es una máscara, es una hipocresía, porque realmente su corazón es un corazón malo, su corazón pecador. Todos tenemos un corazón pecador, pero es un corazón que no ha creído en Cristo como su Salvador y no ha sido regenerado. Entonces lo que nos dice acá la palabra de Dios, es fuerte esto, es fuerte, pero está diciendo, está preparado porque viene el juicio.
Y si esperás hasta el momento del juicio, ya no hay vuelta atrás, pero hoy sí hay una decisión que podés tomar. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces el Señor está siendo muy fuerte. Hay los siervos malos, Él va a ser cortado en dos. Y va a ser puesto en el mismo lugar que los hipócritas. Una cosa que siempre escucho cuando comunico el Evangelio es: pero yo no soy tan malo, ¿no? Fulano es malo. Y siempre hay uno que es peor que todo el resto, ¿no es cierto? Fulano es malo, él sí es malo, él sí merece el infierno. Y lo que nos está diciendo acá es una ilustración de alguien bien malo, pero dice: ese malvado, el más malo de todos, ¿no? Él va a ir al mismo lugar que el que aparenta ser un siervo bueno, fiel y prudente. Es importante esto porque no venimos a la iglesia para ser aceptados por Dios. La iglesia no puede hacer nada en tu vida. Dar ofrendas no puede hacer nada. Participar de los ministerios no es lo que te salva, no es lo que cambia tu vida. Lo que cambia tu vida es que Dios mandó a Cristo a morir en la cruz por tus pecados. Y cargó tus pecados sobre él. Y fue muerto, fue sepultado. Y al tercer día resucitó en victoria sobre la muerte. Y porque Él resucitó, mostrando que era Dios, y tuvo victoria sobre la muerte, Él hoy te ofrece la salvación. ¿Qué significa eso? Perdón de pecados. Y vos decís: yo no puedo llegar a Dios, yo puedo ir a la iglesia todo el tiempo, no va a ser suficiente, termino siendo un hipócrita, porque aparento ser alguien en la iglesia, pero realmente mi corazón está lejos. Entonces, venir a la iglesia no va a cambiar mi vida, ofrendar no va a cambiar mi vida, servir a Dios no va a cambiar mi corazón de la situación que está. Lo único que lo puede hacer es Cristo. Entonces vos hoy podés decir: creo en Cristo. Él tomó mi lugar, Él pagó por mis pecados y me arrepiento de mi pecado contra Dios y digo: creo que Cristo pagó y limpió todos mis pecados. Y si haces eso, la Biblia dice que serás salvo. Y si sos salvo, estás listo para la venida del Señor. Estás listo para el final de tu vida, realmente de tu vida aquí, porque después tenemos una eternidad con el Señor. Pero ya no serás un hipócrita, porque tu corazón ahora es un siervo fiel. Ahora, una cosa más y termino acá con el versículo 51. Y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Dice: allí será el llanto y el crujir de dientes. Saben que hay una teología hoy que dice que no hay un infierno, no existe un infierno. ¿Cómo un Dios de amor va a tener un infierno? La persona que más habló del infierno en toda la Biblia fue Jesús. Él es el que menciona el infierno más que cualquier otra persona. Y Jesús dice, y acá Mateo está marcando las palabras del Señor, y siempre usa diferentes palabras para marcar cómo va a ser el infierno. Está hablando acá del infierno porque dice: allí va a haber llanto y el crujir de dientes. Y nos habla en otros lugares que es oscuro y que hay un fuego eterno. Y eso es el infierno. Y el Señor no diseñó eso para nosotros, lo diseñó para Satanás y su rebeldía. Sin embargo, tu pecado te lleva a ese lugar. Y los hipócritas, si bien participaron en la iglesia toda la vida, siguen siendo hipócritas porque no creyeron en Cristo como su Salvador. Y los siervos malos, los que no quisieron saber nada con la iglesia, van a estar en el mismo lugar con los hipócritas. Y podés decir: bueno, entonces voy a hacer lo que quiera, pero date cuenta que estás en camino a un infierno, porque Dios dice que es así. O podés decir: yo me doy cuenta que en mi vida tengo pecado, y mi pecado es una rebeldía contra Dios, pero Cristo hizo todo por mí, y hoy podés creer en Él como tu Salvador, y ser limpio de tus pecados, limpio de la culpa de tu pecado, y pasar a tener algo que no podés tener hasta ese momento: una relación personal entre Dios y vos. No esperes, el Señor puede venir, no esta venida acá. Tu vida puede terminar, pero necesitamos estar preparados. Entonces, conclusión: no esperes, cree en Cristo hoy. ¿Estás preparado? ¿Estás listo para ese momento?
Otra vez, ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Y Dios quiera que nos dé muchos años más, ¿no es cierto? Pero solamente Dios sabe. Y lo más importante es si estás preparado para ese momento o no. Entonces, si no crees en Cristo como Salvador, hacelo hoy, allí donde estés. No juegues. Hay personas que juegan. Más adelante, en el próximo pasaje, realmente la semana que viene, a algunos les gusta que me adelanto, pero la semana que viene vamos a ver un gran número de personas que aparentaban ser buenos siervos que al final no eran. Hay personas en las iglesias que aparentan ser creyentes y que realmente no lo son. Entonces no juegues, no esperes, cree en Cristo hoy. Y hermanos, si conoces a Cristo como tu Salvador, debes estar viviendo para el Señor cada día. El Señor puede regresar hoy. Una cosa que siempre me decían, Él puede regresar hoy, y si te agarra justo en esa situación, entonces tenés que vivir de una manera con ese temor. Pero no es esa la idea. Es, el Señor puede regresar hoy, y mientras estoy acá, quiero obedecerle, y quiero servirle, y quiero compartir el Evangelio con más personas para que otros estén preparados y puedan creer en Cristo como su Salvador. Y el deseo de tu vida, si conoces a Cristo como tu Salvador, no es solamente estar preparado, sino es de ser un buen siervo y estar viviendo para el Señor y sirviéndole y siendo usado con personas que no conocen al Señor y siendo usado para edificarnos el uno al otro, porque eso es lo que necesitamos, por eso está la iglesia. Entonces la pregunta que te hago es si estás viviendo para el Señor, si estás usando los dones, las habilidades, el tiempo que el Señor te dio. Para que podamos ser verdaderos siervos que aman a Dios y que el Señor algún día nos pueda decir, bien hecho, buen siervo, fiel. El Señor va a regresar y tenemos esa esperanza porque Él ya vino y dijo, voy a regresar. Y tenemos toda la palabra de Dios y sabemos que Él dice la verdad y algún día va a volver. Y están todas estas cosas que podés abrir tu Biblia si todavía estás aquí, que Dios quiera que no sea así, sino que estés en el cielo. Y todo eso es verdad, pero lo más importante que aprendimos hoy es si estás preparado para la venida del Señor. Y si no estás preparado, cree. Y si estás preparado, viví para el Señor. No juegues. Viví para el Señor, usa tus dones y habilidades para que Dios sea glorificado por medio de tu vida. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo en tu palabra, Señor, y te damos gracias por estas verdades tan descriptivas, Señor, realmente con estas ilustraciones. Señor, pedimos que esto no quede solamente en nuestra cabeza, sino que, Señor, obres en nuestro corazón, para que entendamos estas verdades, para que podamos realmente ser desafiados por estas verdades, para que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Si hay alguien aquí que no te conoce, que obres en su corazón, que se dé cuenta que necesita un Salvador. Y Señor, si estamos aquí, conocemos a Cristo como nuestro Salvador, Señor, pedimos que podamos realmente vivir para ti. Que no juguemos, sino que vengamos, Señor, a servir a Dios, a ministrar, a edificar, a compartir el Evangelio, a ser usados para que otras personas también crean, para que tu nombre sea glorificado, Señor, y pedimos que obres en nuestro corazón, para que sea tu palabra que impacta nuestras vidas. Pedimos y te agradecemos por este desafío, en el nombre del Señor Jesús.